Buenas tardes. Bueno, primero disculpar el retraso, pero para no retrasarnos más, aunque todavía os estáis acomodando, aquí en la primera fila hay sitio y no vamos a preguntar a nadie, lo digo porque hay gente de pie. Bueno, muchísimas gracias por todos los asistentes. Para mí, vamos, es un placer ver la sala abarrotada, literalmente. Yo creo que no es para menos, porque este es uno de los estudios en los que es promotor la SEN. Y la verdad es que hemos intentado paliar un déficit importante que yo creo que se nos tiene que caer un poquito la cara de vergüenza de que uno de cada 5 pacientes en tratamiento renal sustitutivo entre sin tener una causa clara. Y bueno, antes de dar paso a Borja, que va a contar el estudio, pues a mí me gustaría agradecer, que a lo mejor eso hay que hacerlo al final, Borja, pero yo prefiero hacerlo al principio y así luego tú ya vas libre. Bueno, tengo que agradecer a la industria farmacéutica. Yo creo que es fundamental. Este estudio no hubiera sido posible sin la colaboración de Alexion, que con Alexion se gestó el estudio, Anilan, AstraZeneca y Chiesi. Y también quiero hacer una mención especial a Health-in-Code, porque cuando pensamos en hacer este estudio, pues buscamos, como no puede ser de otra manera, distintos laboratorios y personas que entendían de los estudios genéticos y tuvimos una reunión en mi hospital, Alberto Ortiz, que también es investigador principal y que está por ahí, no lo veo con la luz, Borja Quiroga y yo, y nos quedamos impresionados de los conocimientos y cómo se ha involucrado José María García Aznar. Y bueno, pues todo eso más todos los que habéis colaborado, que han sido 49 centros y 12 comunidades autónomas, pues ha salido un pedazo de proyecto que nos va a contar Borja Quiroga, que como sabéis es el secretario de la SEN, una persona que ha liderado el proyecto y que lo ha hecho fenomenal, junto con Miki Blasco, Alberto y conmigo misma. Así que no robamos más tiempo a la información. Cuando quieras, Borja. Patricia. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en realidad estoy aquí, pero estoy en nombre de toda la gente que ha hecho posible este estudio. Por mucho que nosotros quisiéramos hacer el estudio, si muchos de los que estáis aquí no hubierais mandado vuestras muestras y vuestros datos, esto sería imposible. Y de intentar hacer una necesidad, hemos conseguido hacer un estudio que, bajo nuestro punto de vista, modestia aparte, creemos que va a cambiar un poco las cosas en los pacientes que no tienen filiada su enfermedad renal crónica. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta ponencia y efectivamente soy el actual secretario de la SEN hasta mañana. Pero eso no cambia nada de este estudio. El GenSen es un estudio necesario. Estoy segurísimo de que todos vosotros, os voy a tutear si nos importa, conocéis este estudio. Este estudio lo que muestra es cómo está progresando la mortalidad en función de las causas en nuestro país y cómo se proyecta que lo vaya a hacer hasta el año 2100. Como siempre dice Alberto Ortiz, que es el ideólogo de este estudio, siempre dice en 2100, pero ¿2100 de qué me hablan de 2100? Pues que estos pacientes que se morirán de enfermedad renal crónica en el año 2100 ya han nacido y ya los estamos viendo en las consultas. Cada vez hay más enfermedad renal crónica y cada vez tenemos más pacientes en terapia renal sustitutiva. Y lo primero que tenemos que hacer para intentar doblegar esta curva, me suena horrible lo que acabo de decir por el pasado, es diagnosticar a los pacientes. Diagnosticarlos antes y diagnosticar qué es lo que les pasa. Por si alguna vez tenéis que convencer a un gerente de lo que estamos diciendo, la enfermedad renal no solo se asocia a tener un peor pronóstico cardiovascular, más ictus o morirte más tempranamente, sino que también solo el hecho de tener una enfermedad renal crónica aumenta el gasto sanitario exageradamente, estos son datos de Estados Unidos, y estar en diálisis o tener necesidad de terapia renal sustitutiva, estamos hablando de billones de incremento del gasto sanitario. Los propios americanos ya lo saben y dicen, tenemos que reducir los costes, lo tenemos que hacer con la prevención y uno de los puntos clave en la prevención es promover el diagnóstico certero y temprano de la enfermedad renal. Nuestras propias guías KDIGO 2023, de momento en borrador, ya establecen que en la evaluación de la causa de la enfermedad renal crónica se debe incluir al mismo nivel que el resto conocer la causa genética, la variante genética que hace que un paciente tenga una enfermedad renal crónica o su historia familiar. Y esto lo pone
al mismo nivel que hablar con el paciente según entra con la consulta, que hacer un examen físico o que otras situaciones que podéis ver en la pantalla. Como decía Patricia, el drama es que a día de hoy, bueno, a día de 2021, porque es el último informe definitivo del RER, 1 de cada 5 pacientes que precisan terapia renal sustitutiva lo hacen sin que sepamos la causa, el 18%, solo por detrás de la diabetes. Y esto es un drama, porque si esto es así, hay un 18% de los pacientes en los que no podemos hacer absolutamente nada, o peor aún, lanzamos bombas contra algo que no sabemos qué es. Por todo ello, porque creemos que este estudio es necesario, lo diseñamos con el objetivo de realizar un estudio genético completo a pacientes de nuestro medio, de nuestro país, con enfermedad renal crónica estadio 5 sin causa clara, con el fin de aumentar el número de pacientes que se diagnosticaban etiológicamente de manera correcta. Voy a pasar por encima de las técnicas porque, como todos vosotros sabéis, yo no soy un expertísimo genetista y si hay alguna duda, seguro que José María, que está aquí, nos podrá ayudar porque es el responsable de Health in Code y el que ha decidido que los estudios genéticos se hagan de esta manera. En cualquier caso, la evolución de las técnicas genéticas nos ha hecho decantarnos para este estudio por la secuenciación masiva de alto rendimiento, que tiene numerosas ventajas. Esto está publicado además en un artículo en Nefrología este año en el que se establece el diseño del estudio. Si tenéis curiosidad lo podéis ver, pero que genera muchas ventajas. Y esto ha permitido que evaluemos todos estos genes, un panel de 529 genes. Es el más grande utilizado hasta la fecha en un artículo publicado. ¿A qué pacientes incluimos? Bueno, lo decíamos un poco antes por encima, pacientes diagnosticados de enfermedad renal crónica en último estadio, antes de los 45 años, remarco antes de los 45 años porque esto es un dato importante, son pacientes jóvenes que tienen enfermedad renal crónica y que no tienen una causa aclarada. Ya sabéis que lo de la causa aclarada a veces es un poco peculiar, solo voy a decir la palabra nefroangiosclerosis. Se incluyen pacientes que tienen filtrado por debajo de 15 y que pueden estar o no, pueden precisar o no terapia renal sustitutiva. O sea, tenemos pacientes que todavía no lo precisan aunque estén en el último estadio. Este es el cronograma que hemos utilizado en el estudio. Bueno, no tiene ningún misterio, desde el envío y la recogida, que se hacía a las 24 horas de rellenar la solicitud en los centros, hasta la elaboración e interpretación de informes que se realizó junto con nuestros compañeros de Health in Code y también los IPs del GenSen, que Patricia ya ha nombrado previamente. Y paso a los resultados. Este es el resultado más importante, porque es la cohorte más importante publicada hasta la fecha. 521 pacientes con enfermedad renal crónica de etiología no filiada fueron incluidos. Perdón. Y esta es la distribución en función de la localización de los pacientes incluidos. Esto no tiene ningún misterio. España es un país muy homogéneo en cuanto al tipo de pacientes que nos podemos encontrar, por lo que haya más pacientes de una comunidad o de otra no supone ningún sesgo para el estudio. Pero bueno, si ustedes se quieren sentir orgullosos de algunas de sus comunidades, pues aquí pueden hacer la clasificación. Ranking. Hay alguna que no está, por cierto. Y como decía Patricia, a mí también me gusta empezar las presentaciones por los agradecimientos. 53 centros en España participaron. Si quieren pueden leer los que participaron y ver cuál falta, porque es más fácil. Participaron más centros de los que no participaron en el estudio. Y eso es una casuística descomunal. ¿Qué resultados tenemos? Todavía no hagan las fotos, lo interesante viene justo en la diapositiva siguiente. Pues miren, ahí se había dicho que iba a tutear. Voy a seguir tuteando. Mirad, estos son los pacientes que se incluyeron por tertiles de edad. Había pacientes de 0 a 15 años, y esto es un dato bastante interesante, y había pacientes hasta 45 años. La mayor parte de ellos estaban en terapia renal sustitutiva. Esto nos hace pensar que es más sencillo darse cuenta de que uno tiene una enfermedad renal no filiada cuando el paciente ya necesita terapia renal sustitutiva. Y además el 25%, 1 de cada 4, tenían historia familiar. La distribución con cierta disparidad entre varones y mujeres, la raza prácticamente el 90% caucásicos y el diagnóstico clínico. A pesar de que los pacientes tenían una enfermedad renal crónica no filiada, pedimos al clínico que si nos podía fenotipar un poco lo que le sugería
el paciente que estaban enviando. Y bueno, pues aquí está la distribución. Sobre todo, les parecía a los clínicos que a pesar de que se lo pidiéramos, no eran capaces de identificarlo en un 30% de los pacientes. Y les parecía que podían tener un fenotipo glomerular en un 44% de ellos. Aquí ya sí podéis empezar a hacer las fotos, porque esto es importante. Estos datos todavía no están publicados, el artículo está prácticamente terminado y lo vamos a enviar antes de que acabe el mes probablemente a una revista importante, pero os lo voy a adelantar. De todos los pacientes que incluimos, el 25% tenían un resultado positivo. Es decir, se podía asegurar que tenían una enfermedad renal crónica de origen genético. Este es el tipo de herencia, sobre todo autosómica dominante. Esto va a ser importante en la siguiente diapositiva, porque también había un 26% de los pacientes que tenía una causa indeterminada. La mitad negativa, así que esos nos los quitamos, es una pena. Ya veremos qué podemos hacer con ellos. 25% positiva, pero ¿y el cuarto que no es concluyente el resultado? Bueno, pues de esto hicimos un análisis añadido. Y esta gráfica es bastante importante y voy a intentar explicar lo que significa. De estos, que eran un 25%, 26%, 17%, o sea, más de la mitad, seguían en el territorio indeterminado. Pero, de acuerdo a las últimas clasificaciones de la Sociedad de Genética, por ejemplo, había un 3% de los pacientes que tenían una causa indeterminada, pero que haciendo más estudios, por eso pone Bush-Hot en esta zona, haciendo más estudios, casi se podía asegurar que conseguiríamos llegar a un diagnóstico etiológico de la enfermedad renal crónica. Estos son 25 pacientes más, para que veáis que sí tiene relevancia. De un 3%, qué poco. Bueno, qué poco, pero 25 pacientes no es que poco, son 25 pacientes más. Un 5% tenían variantes que podíamos considerar positivas o patológicas. Bueno, sí, pero les faltaba algo más clínicamente o algo más del tipo de herencia. Esto sí, pero si no fuera recesivo o no fuera dominante, entonces seguro que lo era, pero como es lo contrario, no puedo asegurar que eso me justifique la enfermedad. Y había un 1% en el que podíamos establecer que esa variante genética suponía un riesgo para desarrollar la enfermedad. Seguro que estáis pensando en el SUA. Como ejemplo de esto bastante interesante, la predisposición y que hace falta algo más para desarrollar la enfermedad. Por eso esta parte, que ahora está muy de moda y es en lo que más se publica esto sobre todo, quizás es lo más interesante. Yo lo he explicado con mis palabras. Yo no sé si he conseguido que entendáis lo que yo entiendo por eso, pero esa parte es muy relevante del estudio. Y ahora viene la parte muy, muy importante y es, ¿pero qué habéis encontrado? Bueno, pues mirad, las 3 primeras columnas están clarísimas. Cadenas de colágeno, pero fijaros, ¿a qué nivel? Estos son números absolutos. Pero da igual, si se compara con el resto de columnas, se puede observar como si se detectan un montón de variantes, pero las 3 primeras a la cabeza, cadenas de colágeno. Y esta también es importante, porque esto es el gen relacionado con la nefronoptisis. Pacientes menores de 45 años. Había también niños, pero había algunos que no eran niños. Vale, venga, pero yo no quiero ver los genes. Yo quiero que me digas qué patología concreta tienen estos pacientes con esas variantes. Muy bien, estaba claro, ¿no? Alport a la cabeza, pero fijaros qué diferencia. Pero ¿cuántos Alports estamos dejando de diagnosticar en el día a día en nuestras consultas? Y sobre todo, ¿de qué etiquetamos a esos pacientes? Yo creo que algunos seguro que se lo imagina. Focal y segmentaria, sobre todo. Tubulopatías de herencia autosómica dominante. Nefronoptisis, fijaros, 23, ¿eh? O sea que es un número bastante relevante. Y estas son las positivas. Si lo agrupamos por enfermedad, más o menos los resultados pues son parecidos, ¿no? Esto es para verlo como un poco más sencillo. Este quesito dice lo mismo que esta tabla. 36% de los pacientes al porto similar. 36%, ¿eh? Pensar en todos los que tenéis no filiados. Bueno, pues 1 de cada 3 tiene Alport. Focal y segmentaria o síndrome nefrótico, sobre todo relacionado con los niños, 18% y tubulopatías, 9%. Esos son los 3 que están a la cabeza. Vamos a poner estos datos en contexto. Este es el estudio más importante publicado hasta la fecha, probablemente,
Siempre me cuesta un poco decir eso porque igual se ha publicado algo ayer que ha pasado inadvertido, pero un New England 2019 es relativamente reciente y en el que cogen dos cohortes muy importantes. Una de ellas es la Aurora y otra es de un centro de genética estadounidense, 3.000 y pico pacientes, y a todos, con independencia de lo que tuvieran, les hacen un análisis genético. Claro, ¿qué resultados se encuentran? A ver, no era muy difícil esperar que sobre todo tuvieran PKD1 y PKD2. Claro, porque estos pacientes muchos estaban diagnosticados. Los pacientes que tenían una enfermedad renal crónica de origen no filiado eran 208 en este estudio. Por eso digo, vamos a poner en contexto. ¿Nosotros cuántos tenemos? 821, 4 veces más. New England esto. Esto es muy interesante porque, además, le preguntan lo mismo que hemos preguntado nosotros, pero ¿qué fenotipo tenían los pacientes? Pues mira, los del colágeno, por ejemplo, glomerular tenían, sobre todo glomerular. ¿Y alguno? Vaya, nefrangiosclerosis. Dios mío, erradiquemos eso de las historias clínicas ya. Quizá es el momento. Nefrangiosclerosis, que luego era un Alport. ¿Vale? Esto es para que le vayamos dando vueltas a lo que tipificamos en las historias clínicas. A ver si consigo pasar la siguiente diapositiva. Bueno. No me pasa. Gracias. Ahora. Esto es lo que estaba contando. ¿Cuántos pacientes tenían nefropatía de origen no filiado? En torno a 280 aproximadamente. Y esto es para contextualizar con nuestros datos. Las guías de genética, publicadas por Cadigo, que ya sabéis que nos fiamos siempre mucho de ellas, ya las he nombrado 2 veces en esta ponencia, en el año 2022 ya nos orientan a pensar en qué pacientes deberíamos indicar un estudio genético. Y la verdad que son clarísimas. La pregunta sería, ¿lo hacemos? ¿Tenemos a nuestra disposición hacer esto? Pacientes con historia familiar positiva, pacientes que debutan temprano con la enfermedad renal crónica, pacientes que sindrómicamente tienen características de tener una enfermedad genética, consanguinidad, pacientes que puedan tener una condición tratable específicamente, y aquí el ejemplo más importante, que incluso las propias guías lo mencionan, es el Fabry, pacientes a los que no se les puede realizar una biopsia renal como alternativa a la misma, pues porque tienen condicionantes para no poder realizársela por riesgos, yo qué sé, por ejemplo, un paciente monorreno y que creamos que tiene una enfermedad genética, en potenciales donantes de vivo, por supuesto en pacientes que no tenemos ni idea de lo que tienen. Bueno, es que esto sería, yo lo pondría lo primero de todo, creo que esta es la más importante, ¿no? Esta me encanta porque es en pacientes en los que pensábamos poner inmunosupresores o los hemos puesto para quitarlos porque tienen algo no tratable. Una focal y segmentaria de origen genético, por ejemplo, se me ocurre así. Pero para establecer una información pronóstica, como puede ocurrir en la poliquistosis, o para diagnosticar recurrencias post-trasplante y así poder establecer el riesgo en pacientes determinados. Yo te pongo el riñón, pero que tú sepas que vas a tener esta recurrencia, este riesgo de recurrencia. Esto es más o menos lo mismo, pero sobre todo son, más que las indicaciones, las ventajas de hacer un estudio genético. Fijaros, si diagnosticamos enfermedades, como por ejemplo Fabry, hiperoxaluria primaria, todas estas tienen tratamientos directos y dirigidos contra la enfermedad. Pero si encontramos una enfermedad que no tiene tratamiento, pues no les vamos a tratar, les haremos un manejo conservador, pero no les vamos a poner unos corticoides a ver qué pasa. Evitar terapias inmunosupresoras a largo plazo, ya lo hemos comentado en la diapositiva anterior, la recurrencia del trasplante, buscar manifestaciones extrarrenales, en la poliquistosis. Yo sé que repito todo el rato poliquistosis, pero como la conocemos tan bien, es el ejemplo perfecto, ¿no? Buscándoles sus aneurismas intracraneales o para hacer un consejo genético. Estoy prácticamente acabando y quería traer este estudio súper reciente, está publicado impreso en JSON del mes pasado. Y lo que trata de responder es a la pregunta de, pero ¿esto vale para algo? ¿Esto tiene una utilidad clínica real? Pues fijaros, el Renaker incluyó a 1.623 pacientes y se les hizo una secuenciación masiva de 385 genes, casi la mitad que nosotros. Yo perdona que compare todo el rato, pero me parece bastante interesante. Y diagnostican a los pacientes, bueno, se les mete la poliquistosis por en medio porque ellos no seleccionan a pacientes con enfermedad renal crónica de origen no filiado, esto era de esperar, pero ya enseguida aparecen por ahí las cadenas del colágeno, la focal y segmentaria. No he traído este estudio por esto. Lo he traído mira, era la penúltima, a ver, por esta gráfica. ¿Cómo hace que el clínico cambie su actitud después de recibir el estudio?
Y sí, en el 40% de los casos lo cambia a positivo. Yo recibo un resultado genético y le pongo un tratamiento más específico. Pero en el 10%, me parece una birria, pero en el 10% también lo cambian, pero a lo negativo. Le quitan tratamientos innecesarios que estaban recibiendo los pacientes. ¿Cómo impacta el resultado genético en la planificación familiar de ese paciente? En rojo a positivo, en azul a negativo. ¿Cuántos pacientes se remiten a consejo genético? Prácticamente todos los del estudio. ¿Y a cuántos pacientes se les da información para sus familiares? Pues fijaros, prácticamente a todos, un 80 o 90% de los pacientes. Así que claro que tiene utilidad clínica y tiene impacto directo según se recibe el resultado del estudio genético. Esto es todo lo que quería contar. Dejo 3 conclusiones, simplemente que resumen un poco la charla, que es el 18% de los pacientes que presentan enfermedad renal crónica con necesidad de terapia renal sustitutiva tiene una etiología desconocida. El estudio Gensen demuestra que mediante un panel genético extenso se puede llegar a diagnosticar etiológicamente a 1 de cada 4 pacientes, y esos son muchos. Y con estos resultados creemos que se debe implementar más el estudio genético en la práctica clínica habitual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Borja. Yo creo que esto es un ejemplo de trabajo colaborativo de la SEN y que, bueno, que todos podéis plantear un estudio y que el promotor sea la SEN, como hemos hecho y hoy hicimos el SENCOVA. Bueno, hemos demostrado que se puede hacer, que es una realidad y que juntos, entre todos, podemos llegar a dar luz donde no han llegado otros. Entonces, es el momento del turno de palabras. Yo tengo siempre dudas del estudio Gensen y siempre pregunto cosas, pero me gustaría, si hay alguien en la sala que tiene alguna duda o comentario. Yo desde aquí veo fatal, pero sí, por aquí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el estudio porque realmente es muy interesante, pero yo la duda que siempre tengo es con las variantes del colágeno, ¿no? y la enfermedad de Alport, ¿no? A todas las mutaciones del colágeno entiendo que se les ha llamado enfermedad de Alport, pero eso es así. O sea, hay casos de segmentaria focal con variantes de Alport, ¿no? Y luego está como muy en boga todo el tema de la teoría de que hay muchos hits para desarrollar, por ejemplo, glomerulonefritis, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿realmente son todo Alports, esos pacientes que tienen variantes del colágeno? No son todo Alports. Ayer lo hablábamos, ¿verdad, Roser? ¿Quieres contestar tú? Sí. Que ya es súper... Es que yo ver a Roser aquí y que contestar yo esto, cuando ayer tuvimos media hora de conversación sobre esto. No, porque tuve que dar una charla de esto en el americano y lo sufrí mucho, o sea que... Pero no. Claro, 1 de cada 100 personas se dice que tiene una variante patogénica en uno de estos genes. Y encima los que lo han publicado consideran que está muy infraestimado, que ya, bueno, alucina. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta qué punto, o sea, el tema, la conclusión de todo el tema es hasta qué punto esto es una enfermedad mendeliana, hasta qué punto esto es un factor de riesgo que lo podemos encontrar pues, en nefropatía membranosa, en cualquier otra nefropatía y empeora el pronóstico. Se ha visto en diabetes que mejoraba una variante, se ha visto en otras enfermedades que empeoraba. ¿Hasta qué punto sí que es una mendeliana, pero con una penetrancia tan incompleta que se nos escapa? Lo que sí es verdad que no se parece en nada al Alport. No hay manifestaciones extrarrenales, la membrana basal está solo adelgazada, no está laminada ni hay engrosamientos y adelgazamientos. Entonces, yo sería muy cauta de momento. De hecho, hay una iniciativa internacional que la tenemos en stand-by de ponerle nombre a esto. O sea, había discusión que si Alport, que si nefropatía colágeno 4, tal, síndrome de Alport. Está parado porque no entendemos muy bien lo que es. O sea que ahí queda, misterio. Y de hecho estuvimos revisando la tabla de las variantes indeterminadas de las BUS y había algunos que tenían alteraciones de la cadena de colágeno y no estaban catalogadas como positivos, sino o sea, no es suficiente con tener esa alteración, vamos, lo explicaba ya perfectamente, sino que hace falta algo más. Manolo tiene una pregunta, doctor Macía. ¿Qué tal? Excelente, y además yo creo que son pocos de
digamos, muestras, habría que tener, claro, depende de la inversión, pero vamos, le felicito. Pero una cosa que me preocupa es, con esta información y a raíz de lo que ha comentado Roser, y he visto el estudio americano, hay un apartado que pone información y consejo genético a familias de riesgo. Ahí tenemos un problema en nuestro país, porque no hay servicios de genética clínica y en nuestro entorno, y yo soy un defensor de que la información la dé quien sabe darla, y en nuestro país la mayor parte de los servicios de farmacia o de laboratorio tienen farmacéuticos dando consejo genético. Yo creo que donde además hay un dato genético que no puedes concluir que haya enfermedad, estamos recibiendo interconsultas de laboratorio porque encuentran un hallazgo genético en el estudio de la familia de un paciente que se le propuso de forma natural. Entonces yo creo que es también un argumento al gerente de decirle que toca mejorar eso, ¿no? Es que efectivamente es así. Si no tenemos genetistas que hagan el estudio genético como para dar la información. En realidad estos estudios se publican, yo creo también, como call to action para eso. Este estudio nuestro y los anteriores también, aunque llevan genetistas, algunos de ellos, entre los autores, en realidad lo que traducen es, bueno, nosotros hemos encontrado esto, de hecho yo le daría más importancia a la parte de variantes que a la patología que traducen teóricamente, porque es teóricamente, para decir, ojo, que igual nos pasamos ahora en el otro sentido y nos pasamos de diagnóstico. Entonces, hacen falta más genetistas y que estén a nuestro lado para poder interpretar esto, es que no hay ninguna duda. ¿Cómo conseguirlo? Pues con la segunda diapositiva del incremento de los costes por no diagnosticar la enfermedad renal, probablemente. Este es un tema muy importante porque además se han hecho muchas consultas porque como IPES de, bueno, ¿y qué hago con la familia? Y se le puede incluir a los familiares el estudio, que obviamente no hemos podido incluir a nadie que no fuera paciente o persona con enfermedad renal. Y luego lo otro que has comentado, que hubiera sido fenomenal que hubiéramos hecho más muestras, he de decir que se nos acabó el presupuesto de la industria, que ha sido muy generosa y a los que vuelvo a agradecer el que hayan hecho esta aportación. Y ya no había dinero, pero ya había médicos, investigadores que habían seleccionado pacientes y esas muestras las ha costeado la SEN, que para eso también está el dinero de la sociedad. O sea, que hubiera sido magnífico. También hay que contar que lo hemos hecho en un tiempo récord, porque esto se parió hace un año, ¿no? No llega, sí, no menos de un año. Y, bueno, pues comité de ética hacerlo, pero, bueno, el ideal sería que no hubiera ningún paciente y, ojo, que no sean los pacientes que ya están con un filtrado tan bajo. El ideal sería que esto se pudiera extrapolar no a la punta del iceberg, sino a la base, que hay muchísimos más pacientes que tenemos en consulta, que esperamos, que no sabemos. Entonces, bueno, sí sería ideal que lo tuviéramos todos accesible para poder hacer un estudio y poderle decir al paciente con la probabilidad que podamos, porque aun con estudio genético a veces no podemos tampoco darles un diagnóstico. ¿Alguna pregunta o comentario más? Pues entonces muchísimas gracias a todos y nada, a seguir trabajando.
Ya estamos. Bueno, vamos a ir empezando porque llegamos un poquito de retraso acumulado. Empezamos ahora menos cuarto, tenemos media hora, digo, por los siguientes. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos hoy el placer de presentar este taller que nos han quitado. A ver si sale ya la presentación. Aquí está. Bueno, pues esta tarde en este taller vamos a tratar el tema de las novedades en el tratamiento de la hipertensión resistente, centrándonos sobre todo en los inhibidores de la aldosterona sintasa. Y tenemos la suerte de contar con el doctor Manuel Gorostidi, que es el jefe de servicio del Hospital Central de Asturias, profesor de la Universidad de Oviedo, miembro de la SEN, fue secretario de SELELA, que me pasó el cargo y me lo dejó todo muy bien ordenado. Es un hombre muy dedicado en el campo de la hipertensión. También podemos aprovechar para darle enhorabuena porque su última publicación de las guías del manejo de hipertensión en España 2022 ha sido el artículo más leído en los últimos 30 años de la revista, con lo cual, bueno, un artículo muy bonito y de alta recomendación para todos los que os guste la hipertensión, obligada lectura. Y sobre todo, bueno, un hombre que le encanta la docencia en el campo de la hipertensión. Sabéis que organiza el curso de residentes, seguro que muchos de los que estáis aquí habéis estado en alguna de sus ediciones, creo que ya son 18, ¿no? El año que viene será la 19, y es un gran docente en este campo. Aparte de un gran sabio en la hipertensión resistente, si buscáis en la página web de la SEN de Nefrología al Día, las actualizaciones que hace junto con el doctor Julián Segura, pues nos ponen al día en este tema tan interesante que está cobrando un poco de interés cada vez más gracias a los nuevos fármacos que están saliendo. Como sabéis, en hipertensión no hay grandes novedades, por desgracia, pero las pocas que están empezando a salir yo creo que nos van a dar mucha ayuda y mucha luz para el tratamiento de estos pacientes que ya muchas veces no tenemos o nos quedamos sin armas terapéuticas. Y bueno, no quiero robarle más tiempo, que lo importante es SEN. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la SEN por facilitar esta sesión sobre novedades en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente y centrada en los inhibidores de la aldosterona sintasa. Estos son mis conflictos de interés con compañías que están ahora interesadas especialmente en este tema, ¿no? Y en concreto AstraZeneca, que está ahí la primera con esta molécula de Baxdrostat. Otros conflictos de interés. Reconozco que esto es una situación incómoda para mí. Yo soy un clínico. Hablar de mecanismos de acción, de moléculas, de receptores, no me resulta fácil porque no me siento seguro hablando de todas estas cosas. Y entonces vaya por delante que reconozco esta situación incómoda. Porque el futuro en hipertensión, después de muchos años, digamos, de sequía de novedades, los más veteranos aquí presentes se acordarán que la última molécula autorizada para el tratamiento de la hipertensión, alisquireno, ya data de su autorización de la década pasada, no de la anterior. Y bueno, pues se nos presenta una playa de posibles novedades para los próximos años. La mayoría de ellas centradas en intervención sobre el sistema renina-angiotensina, que es donde vamos a centrarnos hoy, ¿no? Desde terapias de interferencia con RNA del angiotensinógeno, las denominadas vacunas contra distintas sustancias del sistema renina-angiotensina, las moléculas que nos van a ocupar en los próximos minutos, antagonistas mineralcorticoides no esteroides, etc. Otras aproximaciones, por lo menos en paralelo con el sistema renina-angiotensina, endotelinas, otros mecanismos de acción, dopamina, una serie de posibles novedades a futuro que lógicamente abren mucho el espectro del tratamiento, ¿no? Y lo primero siempre es un poco acordarnos de nuestro clásico sistema renina-angiotensina en la salud y en la enfermedad, ¿no? En la salud
todos conocen que nos protege de cuando nos baja la presión arterial, de cuando nos baja la volemia, de cuando perdemos sodio, agua, etcétera, cuando nos da por correr distancias medio largas y tenemos muchas pérdidas de hidrosalina. El sistema renina-angiotensina nos protege de estas situaciones. Pero también hemos ido aprendiendo que, por contrapartida, hay la sobreestimulación crónica del sistema renina-angiotensina, fundamentalmente de angiotensina 1 y de aldosterona, está en la base de esa lista de patología en rojo que ven allí en la parte de allá de la diapositiva, ¿no? Y hemos ido aprendiendo que aldosterona no solamente tiene efectos hidroelectrolíticos, sino que tiene una serie de efectos a nivel tisular, a nivel orgánico, a nivel metabólico, una lista muy larga de efectos deleterios de la aldosterona que llevan a hipertensión arterial, a disfunción endotelial, daño vascular, síndrome metabólico, al final ya la postre está en el sustrato de la enfermedad cardiovascular y de la enfermedad renal. Esta visión que tenemos no deja de tener cierto sesgo, porque hay otras muchas actuaciones de la aldosterona a nivel de otro tipo de receptor que podrían contrarrestar todas estas y cada una de las acciones de las cuales se habla menos, pero ahí está. Miren, esta es la aproximación farmacológica que hemos tenido a bloquear el sistema renina-angiotensina, ¿no? Desde el, vamos a llamarle, malogrado inhibidor directo de la renina, que actuaba a ese nivel, malogrado porque incluso se está descomercializando. En un foro de nefrología, evidentemente, los clásicos IECA, ARA2, incluso espironolactona y inhibidores mineralcorticoides no esteroides, han formado parte y siguen formando parte de las bases del tratamiento de la hipertensión, de la enfermedad vascular, de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad cardíaca, de la enfermedad renal, etc., ¿no? Y aquí aparece este nuevo grupo de moléculas, los inhibidores de la aldosterona sintasa, y en el caso concreto que hoy nos ocupa, enfocado en Baxdrostat, ¿no? Ya tienen unas siglas a nivel internacional, ASIS, igual no sé cómo lo llamaremos aquí en España, si inhibidores de la aldosterona sintasa, sino inhibidores de la sintasa de la aldosterona, bueno, ya ir viendo, pero parece que se aproxima una nueva sigla al todo el mundo del tratamiento de enfrentarse al sistema renina-angiotensina. Miren, el buscar como diana terapéutica la aldosterona sintasa no es ni mucho menos nuevo. Desde hace 15 años o más se viene buscando intervenir sobre esta enzima, que como ven en esta imagen, interviene en los 3 últimos pasos de formación de la aldosterona desde la 11-desoxicorticosterona, ¿no? Interviene en estos 3 pasos de formación. Se ha buscado intervenir ahí y, de hecho, ha habido moléculas SLCI 699, que verán alguna referencia bibliográfica, ha llegado a tener nombre, tiene nombre, existe, Osilodostrat, pero era relativamente poco selectivo, de tal forma que bloqueaba también la vía de producción del cortisol. Y eso hacía que intervención a la baja sobre las vías del cortisol y feedback en todas las otras series de las 3 series de las hormonas de las glándulas suprarrenales, ¿no? Los bioquímicos y fisiólogos expertos nos están contando ahora en la literatura que la similitud entre ese CYP11B2 y el CYP11B1 de la vía del cortisol es del 93%, y de ahí el reto de conseguir moléculas con selectividad solo sobre esta vía de las 3 ramas de la glándula suprarrenal, ¿no? Curiosamente, ese Osilodostrat está comercializado en España como medicamento huérfano y para enfermedades raras para determinadas formas endógenas del Cushing, porque interviene a unas determinadas dosis generosas sobre esa parte de la producción del cortisol, ¿no? Y aquí aparece Baxdrostat, que es un inhibidor altamente selectivo de ese CYP
11B2. Y la primera publicación ya de un fase 3, que es la que ha motivado que se desencadene todo esto, lo conocen, febrero de este mismo año en New England, y muy centrado en la hipertensión arterial resistente. Son pacientes con hipertensión arterial resistente, clásica, vamos, 3 fármacos o más, incluido un diurético, dosis completas a juicio del investigador, definición USA de 130-80 o más, no la nuestra europea, y un perfil de pacientes que todos conocemos alrededor de esta definición. Como tal, fase 2, seguridad, mucho criterio de exclusión. Comentaré de toda esta lista que pacientes confiltrados por debajo de 45 estuvieron excluidos de este estudio BRIGHT-HTN que se bautizó, ¿no? Criterios de los pacientes, las características basales, las he ampliado un poquito. Son pacientes que todos tenemos en nuestras consultas, 60 y poquitos años, predominancia del sexo masculino. Es un estudio hecho en Estados Unidos de Norteamérica, mucha representación de raza afroamericana, de hispanos, etcétera. Mucha obesidad, que son 31, 32, 33 de índice de masa corporal, lógicamente con función renal relativamente conservada, por lo que comentaba antes, mucha diabetes. Aquí están 2 de las claves de la hipertensión arterial resistente representadas, ¿no? La obesidad y la diabetes, ¿no? Como factores de riesgo especialmente importantes de hipertensión arterial resistente. El perfil de tratamiento, pues el que cabría esperar, todos recibiendo un diurético, por definición, la inmensa mayoría de los pacientes recibiendo un bloqueante del sistema renina-angiotensina y ECA-OARA2, ¿no? Estos son los cambios que se observaron en la presión arterial sistólica con el paso del tiempo. Es un estudio corto, pocas semanas, para eficacia básica y seguridad. Y ahí ven que de las 3 dosis probadas, 0,5 es similar a placebo, 1 miligramo, 2 miligramos al día de Baxdrostat ocasiona un descenso de la presión arterial significativamente más allá del placebo. Esas son las cifras absolutas que consiguió Baxdrostat con respecto a la basal, cifras de hasta 20 milímetros de mercurio. Y en esta otra imagen más infográfica, las diferencias con respecto a placebo de 8,1 miligramos en la dosis de 1 miligramo, 11,0 miligramos con respecto a placebo en la dosis de 2 miligramos, ¿no? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Es mucho, hipertensión arterial resistente, ¿no? Todos tenemos en mente nuestra referencia en los estudios de hipertensión arterial resistente, que fue el Pathway 2, ¿no? En el cual, ahí donde aprendimos y confirmamos que la mejor actuación es añadir, en este caso, un inhibidor clásico de la mineral corticoide como es la espironolactona, ¿no? Aunque esta gráfica del pathway es criticable por la imagen, quiero decir, parece que espironolactona es muchísimo mejor que lo demás, es mejor que lo demás, ¿no? Pero bueno, revisando la letra pequeña, esas fueron las diferencias en milímetros de mercurio de espironolactona frente al placebo en el estudio Pathway, ¿no? Como ven, son cifras muy similares a las que se observan en el estudio del Baxdrostat, ¿no? Efectos adversos, pocos pacientes, pocos, enseguida se nos va a la vista, lógicamente, a ver qué pasa con los niveles de potasio, ¿no? Hiperpotasemia, en principio, en torno a un 5%, ¿no? Cifras también similares de las observadas en otros estudios, ¿no? Baxdrostat no va a estar solo. El 26 de septiembre, hace mes y medio, ya tenía yo preparada esta presentación al 100% y tuve que incluir estas novedades de estas últimas semanas, ¿no? Lorundrostat, en el estudio Target HTN, aquí se incluyeron pacientes no solamente con hipertensión arterial resistente, sino también con hipertensión arterial no controlada con 2 fármacos y con unos resultados en milímetros de mercurio muy similares a los observados en el estudio de Baxdrostat. Y
con una dispersión mucho más amplia en cuanto a efectos adversos y con situaciones un poquito paradójicas, menos hiperpotasemia con más dosis. Bueno, aquí el estudio del Orundostrat está mucho más fragmentado y ven que los grupos son muy pequeños y no es fácil y no aconsejable sacar conclusiones sobre la incidencia de efectos adversos, ¿no? Total, que vamos a seguir adelante con un estudio en fase 3 con Baxdrostat, con pacientes con hipertensión arterial resistente o no controlada con 2 fármacos, donde se van a incluir ya varios cientos de pacientes en muchos centros, en muchos países. Hay 10 centros aquí en España que vamos a participar en esta siguiente fase del potencial desarrollo de Baxdrostat con una duración ya más amplia, en torno al año, para verificar eficacia y seguridad. Baxdrostat y Lorundrostat tampoco van a estar solos, aparecen otras moléculas, esta ya me cuesta todavía más pronunciarla, Dexfadrostat, en fases un poquitito más precoces del desarrollo, y los que hayan estado atentos a la Kidney Week hace poco más de una semana, incluso moléculas que todavía no han sido bautizadas y que todavía mantienen las siglas, en este caso BI 690517, con resultados ya favorables en cuanto a efectos sobre órgano diana y en concreto con excreción urinaria de albúmina en pacientes diabéticos y no diabéticos. Y se anuncia un gran estudio, vamos a decir, del perfil similar a cepa-CKD o EMPA-Kidney, con asociaciones de moléculas inhibidoras de la aldosterona sintasa junto con ISGLT2, ¿no? Magnífica oportunidad para recordar que la hipertensión es un problema que dista de estar controlado ni a nivel local ni a nivel internacional. El informe publicado en este septiembre de la OMS es devastador, como dicen los titulares y el propio informe, y nos recuerda que la hipertensión sigue siendo el primer factor de riesgo de enfermar y de morir, y que a su vez es de las situaciones donde más beneficio se ha demostrado intervenir, ¿no? La radiografía un poco que tenemos en España es esta. Es probable que tengamos a un 50% de los hipertensos controlados. Tenemos datos muy fidedignos de que es probable que en torno al 12 al 15% de la hipertensión sea HTA resistente. Y ese es un problema bastante identificado y con unas indicaciones bastante claras de cómo actuar, ¿no? Tenemos un problema muy grande en todo esto, hipertensión arterial de difícil control, donde aquí se mezcla inercia, falta de adherencia, dejadez por parte del sistema, pacientes, etcétera, con sus tratamientos, efectos adversos, etcétera, ¿no? Donde en esos 2 campos, lógicamente, me da la sensación de que estas alternativas terapéuticas que avanzamos hoy nos van a ayudar mucho a mejorar esos porcentajes. Una foto de nuestro hospital en recuerdo a lo que hemos pasado estos últimos años. A los pocos días antes de empezar la pandemia, las ambulancias de Asturias y toda la policía y los bomberos hicieron una ronda allí alrededor del hospital como homenaje al personal sanitario y valga en recuerdo de todas las personas que han sufrido por este tema, esta imagen. Y a ustedes muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Manuel. Como ha sido muy bueno con el tiempo, podemos permitirnos alguna pregunta en la audiencia, alguien que quiera aprovechar que tenemos aquí. Yo mientras, mira, aquí tenemos una compañera, pero creo que no sé si hay micrófono, por favor. Bueno, a lo mejor se te oye. Me parece súper interesante, gracias por la charla.
Y ahora me parece interesante estos estudios que dices que vienen con estos fármacos junto con los SGLT2, porque al fin y al cabo va a ser un poco la práctica asistencial que vamos a tener a partir de ahora, no en nuestras consultas. Y mi pregunta es, ¿estos ensayos que se vienen van a coger a pacientes con filtrados en los criterios de inclusión más disminuidos? ¿Con qué albuminuria? ¿Con menos de 100? ¿Tendremos albuminurias más altas? ¿Nos van a ser... No sé si sabes por dónde va. ¿Nos van a servir a pacientes con filtrado disminuido con albuminurias altas? ¿Se va a probar en estos pacientes? Me ponía aquí delante, es que no veo. Ahora, si no me pongo aquí adelante, ya, pero ahora ya os veo. El que estaba ahí en la parte de abajo del estudio comunicado en el Kidney Week. Que ese va a ser, digamos, muy grande, con 11.000 pacientes. Y el que está en una fase un poquito más inicial con Baxdrostat más dapagliflozina, me da la sensación de que van a tener un perfil que van a ser en paralelo de Empakidney y DAPA-CKD respectivamente. De hecho, hay un estudio pequeño, también de eficacia y de seguridad ya, que está ahora en marcha con pacientes ya con filtrados por debajo de 45 y ya con las nuevas indicaciones que bajan los filtrados hasta 20 que estamos empezando a manejar. Probablemente vayan a ir ahí los pacientes. Perfecto, interesante. Entonces, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte, o sea, parece que esta va a ser soy yo, la nueva espironolactona, ¿no? Sin efectos secundarios. O sea, ¿llegará a tener el espectro? Yo siempre cuando veo las tablas que hemos publicado en la guía española de hipertensión en cuanto a tratamiento, cuando llegas al cuarto escalón, ¿no? Cuando ya tienes un paciente hipertenso resistente que tienes que ir a la espironolactona, siempre, como comenta la compañera, los nefrólogos, que si la función renal, que si el potasio, se nos frena un poco ahí el escalón, ¿no? Y a veces decimos, voy a esperar a ver, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú crees que en un futuro con estos fármacos conseguiremos que ese cuarto escalón sea, quitemos la espironolactona en la próxima guía que hagamos y pongamos uno de estos fármacos? Porque tienen menos efectos secundarios, estaremos más tranquilos. Claro, el reto de esa zona de intervención de todo el sistema de angiotensina es enfrentarse, compararse. Nosotros no vamos a decir enfrentarse, compararse con espironolactona, ¿no? Que, por un lado, lo que tenemos que ir viendo muy bien es etiquetar muy bien los efectos secundarios, porque los conocemos y sabemos que existen y quitamos, bajamos, subimos dosis, quitamos fármacos, etcétera. Por otro lado, estamos muy satisfechos cuando un hipertenso resistente tolera bien una dosis bajita de 12,5 y es un control muy espectacular en la consulta, ¿no? Y entonces, igual luego resulta que el que no nos enteramos es el que deja de tomarlo por un efecto adverso. O sea que ahí hay un reto muy grande, ¿no? También está con los inhibidores mineralcorticoides no esteroides, todo esto planteado encima de la mesa, ¿no? A ver si se van a tolerar mejor, si esa selectividad sobre esa rama que no vaya a tener efectos sobre las hormonas sexuales, etcétera, va a mejorar, digamos, el manejo de los pacientes. Pero bueno, evidentemente igual que hay muchas tendencias de los bloqueos diuréticos a distintos niveles y las asociaciones, por aquí muy probablemente vayan lo mismo el tratamiento de la enfermedad renal crónica, la albuminuria, proteinuria, etcétera, que la hipertensión arterial de difícil control o resistente, ¿no? ¿Para cuándo los tendríamos? Auguran que un mínimo de 3-4 años, digamos, de llegada a juzgar por el diseño de los estudios y lo que van a tener que testarse, etcétera, para una eventual llegada a la práctica clínica. O sea que tenemos tiempo de hablar de ello, ¿eh? Y también a veces me pregunto, cuando leo los estudios que siempre sacan a los hiperaldos primarios o los estados hiperaldos técnicos, estos fármacos serían idóneos, ¿no? Para un paciente con un hiperaldo. De hecho, lo que pasa es que son, digamos, estudios rara avis, pero hay estudios con pacientes perfectamente diagnosticados de hiperaldosteronismo primario por adenoma, productor de aldosterona, claro y meridiano, etcétera, con contraindicación quirúrgica, que se está testando
digamos, esta inhibición más selectiva, ¿no? Porque, bueno, eso es conocido de todos, que ese paciente para controlarse con espironolactona es el que necesita muchísimas dosis. 100, 200 miligramos de espironolactona, ¿no? Y eso ya son palabras mayores en efectos secundarios potenciales. También lo están testando ahí. ¿Alguna pregunta más en la sala? La doctora Beatriz Fernández. Espera, que te dan un micrófono para que esté. Y siempre, es decir, ¿tú lo recomendarías utilizar como en el estudio, como en el que presentó Cacitatel, siempre asociándolo a un ISGLT2 o te daría un poco igual? Es decir, porque al final, con la dosis intermedia, conseguías casi 30 y pico % de descenso de la albuminuria en los pacientes, independientemente de que había algo, o sea, de que los pacientes a lo mejor ni siquiera estaban con ISGLT2. ¿Tú crees que es mejor asociarlo directamente o en pacientes hipertensos sin más no te merecería la pena? O sea, el Bright HTN, el que está ya publicado, la población de diabéticos es muy importante y está ya desarrollado en la época de las gliflocinas. Lógicamente tiene que haber mucha interacción. El otro que se comunicó hace un poquito más de una semana en la ASN es que estaba dirigido específicamente a testar la asociación. Ocurre que la variable primaria era reducción de albuminuria y control de una eventual albuminuria elevada. Y el asunto de los niveles de presión arterial, que lógicamente en las asociaciones, y parece que en la asociación doble es de más milímetros de mercurio con respecto a las dos monoterapias, pero bueno, son variables secundarias que lógicamente tenemos que ir observando con precaución. Bueno, pues si no hay más preguntas, hemos conseguido ganarles 5 minutos a los próximos, que se los hemos regalado, que nos lo apunten. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Gorostidi. Gracias a vosotros.